Kaixo, estamos en Santiago Etxea, Zumaia, Sara Hidalgo, profesora de la Universidad del País Vasco, y yo mismo, Ignacio Suárez Zuloaga, de la Fundación Zuloaga. Hemos venido hoy aquí a dialogar sobre los valores de una familia entre 1794, que es la primera salida de uno de los Zuloaga fuera de su pueblo, de Eibar, y el siglo XX, aquellas características más comunes en sus vidas, en las vidas de estas generaciones. Y yo primero voy a hablar en su conjunto de una serie de características comunes para posteriormente Sara centrarse en los aspectos relacionados con lo social y de alguna manera también el género, la mujer. Bueno, lo primero que queremos trasladaros es que unos artesanos gremiales sencillos de Eibar, a lo largo de una serie de generaciones consiguen convertirse en unos artistas internacionales que están en los principales museos y palacios reales del mundo entero. Una gente absolutamente sencilla que a través de una guerra y de una serie de vicisitudes van y vienen convirtiéndose en unos grandes personajes. El primero de ellos, que todavía no es hombre famoso, sino hombre muy corriente, Manuel Zuloaga Olásolo, era un cañonista, era una persona que hacía los cañones, nada más que el cañón de las pistolas. Era una persona que trabajaba en el gremio de Eibar. Su hijo ya tiene que emigrar a raíz de la destrucción de Eibar y la guerra de la Convención, Ramón Zuloaga y Úbera, que este ya pasa de hacer cañones, los cañones de las pistolas, a hacer las llaves, que era algo bastante más complicado que el cañón. Esta pistola es mestiza, entre comillas, porque tiene un cuerpo que es, vamos a decir, vasco, y lo que es la llave es francesa. Ramón se casó con una francesa, con una hija de un francés, y estuvo en el bando, vamos a decir, napoleónico en la guerra de la independencia. El sobrino y yerno de Ramón, hijo de otro de sus hermanos, Eusebio, este ya pasa a hacer la pistola completa, todas las partes de la pistola, y las firmaban. Los Zuloaga siempre firmaban lo que hacían porque estaban orgullosos de su trabajo. Y el hijo de Eusebio, Plácido, ya deja las armas y realiza objetos suntuarios. Esto que estáis viendo es damasquinado y barrés, hecho con una técnica específica llamada estriado a cuchilla que ellos inventan. Y esto es el famoso damasquinado y barrés, que lo podéis encontrar en palacios reales y grandes museos de todo el mundo. Para que os hagáis a la idea, las piezas de Plácido Zuloaga, siendo un hombre muy sencillo, un pequeño emprendedor de Eibar, le hicieron ganar 36 medallas de oro internacionales y que le condecoraran 6 países europeos, siendo un mero empresario. Y el hermanastro de Plácido, Daniel, se dedica a la cerámica. Y es el principal, esto que veis aquí, esta gitana, luego os hablará Sara, ¿verdad?, del papel de los gitanos y de los desfavorecidos, está hecha con cerámica por parte de Daniel Zuloaga, que era el hermanastro de Plácido. Y finalmente, la última evolución, ya en una cuarta actividad diferente, es Ignacio. Ignacio es pintor y es el ejemplo de la evolución de una familia. Una segunda característica, aparte de esta progresión tecnológica desde lo más rudimentario a lo más sofisticado, es la salir fuera. Los Zuloaga salen fuera, tú y yo somos profesores, sabemos lo importante que es salir fuera a aprender y buscar el conocimiento allá donde esté. Ellos salen al extranjero a estudiar, todos y cada uno de los varones que sobreviven más de 18 años en la familia Zuloaga en el siglo XIX, estudian en el extranjero, incluido una mujer. Una de las mujeres también estudia en el extranjero, ¿no? Y esto es diferencial, porque salen a adquirir conocimiento y también a vender fuera, pero ahí está el elemento, digamos, sorprendente y diferencial, que además lo hemos continuado hasta ahora mismo. Todos regresan al País Vasco, a sus pueblos. No se quedan en la ciudad, no se quedan en el ambiente de los triunfadores, sino que vuelven a su comunidad
y se sienten parte de su comunidad y contribuyen a su comunidad. El tema llega a ser incluso curioso. Ahí os voy a leer un muy breve texto del historiador de la armería James Lavin respecto de Eusebio Zuloaga, el que hacía estas pistolas a mediados del siglo XIX, y dice este historiador norteamericano: es interesante que Eusebio, que nació, vivió y trabajó en Madrid, con la sola excepción de los 4 años que pasó con su tío en Placencia de las Armas, Soraluce, lo que ahora llamamos Soraluce, y los 3 en Bélgica y Francia, estuviera tan identificado como vasco y con el hogar de su familia. Es decir, Eusebio se pasa casi toda la vida, luego muere en Deusto, pasa los últimos años de su vida en Deusto, incluso con 80 y tantos años estaba fabricando machetes en Durango, porque nunca paran de trabajar. Los Zuloaga son hipertrabajadores, desde los 12, los 14 años hasta la muerte. Ignacio Zuloaga estaba pintando cuando muere, y son gente tremendamente trabajadora y orgullosa de su trabajo. Posiblemente es otra característica fundamental de esta familia. Una siguiente, después del tema de la progresión tecnológica, de estudiar fuera, de regresar, de sentirse identificado, es la cooperación. Tú y yo sabemos, Sara, lo poco que somos los individuos y cómo el conocimiento y el trabajo tiene que ser cooperativo. Yo a mis alumnos solía decirles que solos no se van ni al cementerio, porque, ¿verdad?, te llevan varios, ¿no? Somos muy poca cosa, ¿no? Ellos realmente son gente de cooperar, de buscar otros artistas, otros artífices. De hecho, Santiago Echea es un templo, un santuario del conocimiento, porque aquí vienen los grandes intelectuales de la generación del 98 y del 14, pues los Unamuno, Ortega, Pío Baroja, etcétera, ¿no? Y también la Asociación de Artistas Vascos. Vienen aquí porque era un lugar de encuentro y de interrelación y de cooperación. Por eso la cooperación es otro elemento fundamental. Las piezas de Plácido, sobre todo las más importantes, como el gran altar que está en el santuario de Loyola, que es gigantesco, lo veréis en el museo del santuario de Loyola, intervienen hasta 5 orfebres de varios países. Es además una pieza que se hizo en el exilio de la Segunda Guerra Carlista, se hizo en San Juan de Luz, donde se marchan la familia Zuloaga con sus trabajadores para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, con esto creo que de alguna manera os he compartido con vosotros una serie de características de una familia a lo largo de tantos años para acabar en la consecuencia de todo esto, que es la sensibilidad social. Bueno, pues sí, efectivamente, Ignacio Zuloaga, Zabaleta, fue una persona que tuvo, pues como bien dices, una grandísima sensibilidad social. Nos tenemos que situar además en la época histórica, ¿no?, en la que estamos, que es ese, bueno, él nace en el año 1870, muere en el año 45, es decir, ese tiempo de consolidación de la sociedad de masas, de industrialización de las ideologías modernas, como es el internacionalismo, y ahí es donde él se mueve, ¿no? Además, por todos es sabido, ¿no?, que el socialismo va a ser la ideología que más arraigue en su pueblo natal, en Éibar. Es una época en la que el liberalismo, bueno, hay 2 planteamientos sobre cómo entender la pobreza progresiva, ¿no?, que están viviendo las clases trabajadoras, sobre todo aquellas que están en las ciudades industrializadas. Y por una parte está el planteamiento liberal, que bueno, representado por la burguesía, ¿no?, que es ese armonicismo social, es decir, tiene que haber una armonía entre capital y trabajo, y además, bueno, de alguna manera se estigmatiza, ¿no?, al pobre por el hecho de serlo. Bueno, es tu responsabilidad, no has sabido hacer dinero y es tu responsabilidad. En cambio, el internacionalismo, entre ellos donde situamos al socialismo, dice, bueno, no, esto es una lucha de clases, ¿no?, entre pobres y ricos, ¿no?, entre burguesía y proletariado, y por tanto, bueno, hay que entender qué causas sociales están detrás de que una persona sea pobre. Y este es el contexto ideológico, vamos a decir, donde se sitúa Ignacio Zuloaga. Él nunca se posicionó claramente en la cuestión política, es decir, nunca escribió un tratado político y tal, bueno, aunque sí que es cierto que podemos entrever que él tenía ciertas simpatías por el socialismo, pero hay que decir que él nunca ni militó, ni que sepamos a día de hoy, ni estuvo implicado, ¿no? Pero sí que a través de su biografía podemos observar cómo él, por una parte, lleva a cabo muchísimas iniciativas de carácter social,
Y por otra parte, a través de su obra, aquí tenemos El ciego de Arrate, ¿no?, que es su primera obra, una obra de temática social, pues como él, de alguna manera, inmortaliza, pero inmortaliza de una manera muy concreta, lo vamos a explicar ahora, dignificándolos, no poniendo el dedo en la llaga, sino diciendo, bueno, son personas, humanizándolas, dignificándolas en ese contexto, repito, en el que había muchísima estigmatización sobre estas personas. Bien, en cuanto a su biografía, bueno, pues podemos destacar pues, todas las iniciativas sociales que llevó a cabo, ¿no? Por ejemplo, cuando la Primera Guerra Mundial pues, recaudó muchísimo dinero en su pueblo natal, en Éibar, por cierto, arengando de que todos somos socialistas, de alguna manera, eso era una arenga que iba muy bien, ¿no?, en ese pueblo, consiguió que los obreros de Éibar dieran un día, ¿no?, de su salario para paliar la situación que estaban viviendo los huérfanos de guerra en Francia. De allí se fue luego con el alcalde de Éibar y otras autoridades a París y bueno, desde luego consiguieron sumar una buena suma. Además de eso, bueno, pues a lo largo de su vida donó muchísimos cuadros pues, para diferentes iniciativas sociales, tanto en su Éibar natal, en Zumaya, en Madrid, en Segovia, bueno, en muchísimos lugares, ¿no? Él tenía una frase que os la leo, que dice, satisfacer lo que en mí constituye una religión, dar a los pobres de Madrid, bueno, de Madrid o donde fuera, el dinero íntegro que se haya recaudado. Es decir, era una religión para él, una forma de vida, ¿no? Ahí se ve muy bien su sensibilidad social. Por otra parte, él, entre las amistades que cultivaba, también podemos observar una sensibilidad social. Él se movía por todas las clases sociales, pero siempre tuvo especial predilección por lo que fueron las clases populares. De hecho, en las cartas a su tío Daniel Zuloaga, ¿no?, que las citado antes, él pues, bueno, habla con cierta sorna, ¿no?, sobre esta aristocracia que veraneaba, ¿no?, aquí en San Sebastián, pues ese esnovismo, ¿no?, vamos a decir. A él no le los gusta. Que se creen más que los demás. Efectivamente. Él no, él era además una persona muy sencilla, ¿no?, vestía de una manera muy sencilla, bueno, lo has comentado un poco. Entonces, bueno, son cosas que nos hacen un poco ir viendo, ¿no?, por dónde iba su sensibilidad social. Y bueno, luego la otra parte, porque a través de la cual podemos verlo, pues un artista es a través de su obra, ¿no? ¿Qué es lo que pinta? ¿A qué dedica, ¿no? ¿A qué dedica su vida? Y aquí, bueno, aquí yo en el capítulo, ¿no?, que he escrito, ¿no?, para el libro, pues lo llamo pues, como los monstruos, los marginales, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque efectivamente eran gente muy marginal, ¿no?, a la que él retrató, ¿no? Aquí tenemos enanos, gente mal formada, cheposa, pobres en general. Prostitutas, eso es, luego íbamos a entrar en eso. Entonces, bueno, pues toda esta gente de alguna manera van trufando, ¿no?, su obra y la van engrosando. Los enanos tenemos a la enana Doña Mercedes, y luego famosísimo fue Gregorio el Botero, Gregorio el Botero, que se convirtió de alguna manera en un ejemplo, ¿no?, de aquella España sordida y pobre que era la que existía en aquella época. En cuanto a la pobreza, pues bueno, fue un tema que suscitó muchísimo interés en su obra, desde la primera obra, que es que repito, no es casualidad. Con 16 años. Con 16 años. Realmente sorprende que con 16 años se le pasaran estos temas, porque lo lógico a los 16 años, que es la época de plenitud de alguien, sí, es lo bonito, lo alegre, sí, lo verde, y él se fija, pinta un cuadro de este tamaño, sí, y de una persona recta con dignidad, porque realmente tiene, sí, toda la dignidad, sí, de la miseria. La miseria puede tener dignidad. Pero él no se olvida tampoco de retratar esa miseria, y yo creo que ahí está esa doble vertiente. Dignidad sí, pero esto es lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que eso ya él con 16 años, efectivamente, que estás, bueno, se supone que pensando en otras cosas, él se fija en esto, ¿no? Y creo que eso no es casualidad y eso se va a ver a lo largo de toda su obra. Por lo tanto, pobres va a pintar a lo largo de su vida, ya desde su primera etapa en París, La cabeza de mendigo, bueno, y otras obras, él los va a retratar. Luego otro grupo que tiene muchísima relevancia y creo que Zuloaga es bastante famoso por haberlos retratado, son los gitanos. Los gitanos, aquí tenemos a esta gitana y las gitanas, también ahí tenemos una cuestión de género bastante interesante. Los gitanos son un colectivo que en esa España de finales del XIX son absolutamente marginales. Es cierto que a través de cierta literatura folclórica se han convertido, ¿no?, pues como en una quinta esencia de lo atávico, lo pasional,
pasional, lo primitivo, pero junto a todo ello se abren ahí unos campos semánticos de eso, ¿no? De lo marginal, de lo pobre, lo que hay que apartar. Y Zuloaga se acerca a ellos, conoce a este colectivo cuando está en Sevilla, bueno, la primera vez que llega en su primer viaje a Sevilla, y le atraen enormemente. Y hay que señalar aquí, que creo que tiene que ver con esa sensibilidad social, que Zuloaga se acerca a ellos no solamente, vamos a decir, como para pintarlos, sino que se imbuye, aprehende, ¿no? Todo su etos, ¿no? su cultura. Él hablaba caló, además, ¿no? Algo que sorprendía mucho, ¿no? a algunas personas. Y entonces, de ese profundo conocimiento, pero un conocimiento desde el respeto, va a ir pintando, y pinta muchísimos cuadros sobre gitanos, sobre bailes, sobre fiestas, el mundo del toreo, donde también solían estar, y sobre todo, que creo que es un campo bastante interesante, la mujer gitana. Y aquí la mujer gitana, creo que esto es un campo interesante. ¿Por qué? Porque en esa época, la mujer gitana, a todos se les venía a la cabeza, ¿cuál? Carmen, ¿no? La de la ópera, es decir, una mujer hipersexualizada, una mujer despampanante, temperamental, pasional, y Zuloaga se aleja de esto y pinta a estas mujeres dignas, empoderadas, unos cuerpos además sanos, cuidado, porque en esta época el liberalismo, el obrero es ese cuerpo sucio donde había una vertiente moral muy fuerte, incluso las prostitutas, y él las pinta como unos cuerpos sanos, dignificados, empoderados, y yo creo que esa es también una interesante perspectiva de su obra en lo que a su cuestión social se refiere, ¿no? La gitana del loro, por ejemplo, es un cuadro precioso, y luego también está Angustias en rojo, es decir, no solamente pinta a estas mujeres pues con unos cuerpos esculturales y desnudos, sino también pues, a la mujer gitana trabajadora, sencilla, pero muy luminosa, nada de esa pobreza sórdida, sino una mujer muy luminosa, ¿no? Y creo que eso es una cuestión bastante interesante. Y bueno, ya para ir acabando, como hemos entrado con el tema de la mujer, sí que es verdad que Zuloaga pintó muchísimo a mujeres, a la mujer moderna en ese momento, pero no me voy a centrar en eso, sino que me voy a centrar en cómo pinta, por ejemplo, la prostitución, que era un tema que en esa época, pues bueno, sí, estaba muy estigmatizada y en ciertos círculos era un tabú. Zuloaga va a pintar a mujeres prostitutas, pero sin hacer explícito su prostitución, sino implícito, con paseos por el parque, comidas campestres, pero se aprecian ciertos... Solo si te fijas mucho. Solo si te fijas y sabes leer los matices que eso es. Eso se lo tenemos que agradecer a No Voy a Lerchundi en la exposición, porque yo te confieso que no sabía que eran prostitutas. Muchas de esas modelos, después de haber visto decenas de veces esos cuadros, que son los que nos han explicado pues que ese color, que esa posición, que estuviera sola en un café, eso no estaba en las mujeres, pero era desconocido para nosotros. Es decir, que no quiere hacer bandera de esa prostitución y esa condición, sino que lo sugiere y nos hemos dado cuenta recientemente, incluso los expertos en la materia. Efectivamente, yo creo que esa es una de, pues eso, un ámbito más de su cuestión. Y luego hay una cuestión también con las mujeres, y es el de como la mujer bruja, ¿no? Esas mujeres que él las pinta como atemporales, como poseedoras de unos saberes ancestrales, antiquísimos, ¿no? Y que por tanto de alguna manera también cuestionaban los límites, ¿no? De lo que en el siglo XIX se entendía que tenía que ser una mujer, ¿no? Y aquí tiene dos cuadros, el de las brujas de San Millán y el de las mujeres de Sepúlveda, que están en ese paisaje además segoviano, ¿no? Muy árido, muy rústico, muy duro, ¿no? Y pinta a estas mujeres que parecen las parcas, ¿no? Es decir, o sea, con esas expresiones duras, ¿no? Y eso también creo que es una cosa interesante, ¿no? Es decir, acercarse también a esa realidad, ¿no? A la realidad de esa Castilla pobre de aquella época, ¿no? Y a esas personas intentar entenderles, ¿no? en su contexto. Te quería hacer me ha llamado muchísimo la atención, pues yo no era consciente, y es una de las novedades en este libro que hemos sacado, el tema del cuadro de las mujeres de Sepúlveda, que se lo regala al Ayuntamiento de Irún, que había sido arrasado en la guerra como muestra de solidaridad, sin tener ningún vínculo con Irún, pero lo que más me llama la atención es lo que nos acaba de descubrir Javier Novo en su capítulo de este libro, que estaba arruinado, que había perdido
le habían robado todos sus ahorros y que estaba en una situación, es decir, a la vez que está regalando uno de sus mejores cuadros al Ayuntamiento de Irún, está pidiéndole dinero prestado de forma un poco avergonzado, a través de 3 personas intermedias, no tenía de qué vivir, a una millonaria americana, a la Garrett, que le pide dinero, que colócamelo en Londres, no sabía incluso si se lo enviaban aquí a Guipúzcoa, si lo iban a incautar, y dice, colócame el dinero allí, ¿no? Es decir, esto es la cosa que a mí más me ha chocado en todo este proceso, de saber que alguien regala una de sus mejores obras a gente que no conoce cuando está arruinado. No, ¿sabes? Me ha dejado completamente descolocado este descubrimiento de Javier Novo. Perdona la interrupción. Sí, no, muy buena, ¿eh? Eso nos va mostrando pues también el tipo de amistades, ¿no? Cómo él se movía, ¿no? por diferentes ámbitos, y cómo él al final, pues bueno, lo que tú dices, ¿no? Yo también lo he descubierto, ¿no? Con esto, pues con total humildad, pues bueno, presenta, ¿no? lo que tiene y o lo que es un cuadro. Eso es, efectivamente. Y bueno, pues ya para finalizar, decir que Zuloaga muere en el año 45, y creo que un broche final, ¿no? muy bueno, ¿no? para todo lo que ha sido su trayectoria, tanto vital como artística, es que él hace su última exposición en una taberna madrileña, ¿no? La taberna de Antonio Sánchez, ¿no? En la calle del Mesón de Paredes. En el Rastro. No, eso es, no es cosa menor, porque en esa época, volvemos otra vez a esos inicios, a ese contexto ideológico, ¿no? que había comentado. La taberna es el lugar de la estigmatización, de la marginalización, lo más horroroso, ¿no? que hay para esa burguesía, donde más ponen el dedo en la llaga para... El vicio, ¿no? Eso es, el vicio, efectivamente, la inmoralidad. Y Zuloaga hace ahí su última exposición, ¿no? Una persona que está, ¿no? Pues, bueno, ya es un artista consagrado, reconocido en el mundo entero, y hace ahí, ¿no? Rodeado de personas, bueno, de la calle. Eso es, de personas de la calle. Y con un aficionado. Efectivamente. Con un pintor aficionado. Efectivamente, como para apoyarle, ¿no? Sí. Y en los meses antes, fíjate, otra tiene en un mercado en Eibar, la anterior exposición en un mercado en Eibar, y otra con unos jóvenes pintores en San Sebastián. Es decir, que no se le subió el éxito a la cabeza, y que siguió considerándose uno más, hoy en día que estamos en este mundo como de personajes idolatrados, ¿no? Y que se creen más que los demás. Pues muchas gracias, Sara. Espero que les hayamos resultado entretenidos para todos vosotros. Gracias.